Bien, el tema es constitución de ancianos en cada asamblea, líderes, pastores en cada congregación. Tito 1:5. En Tito 1:5 encontramos al apóstol dándole instrucciones a Tito para que estableciera ancianos en cada ciudad. No un pastor, lamentablemente, no una pastora, no un cura, no un sacerdote, no a un maestro, sino a un cuerpo de ancianos. Luego el apóstol le dice a Timoteo qué requisitos debe tener una persona a la hora de aspirar al puesto de obispo, anciano. Cabe preguntar, ¿qué es un obispo? Porque muchas personas tratan de diferenciar a un obispo de un anciano. También tratan de diferenciar a un pastor de un anciano, a un pastor de un obispo. Vamos a ver si estas tres palabras, obispo, anciano y pastor, son diferentes. Veamos lo que dice la Escritura en cuanto a esto. El apóstol, hablando a los ancianos, dice, Hechos capítulo 20, verso 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Rúa HaKodesh, el Espíritu del Creador, los ha puesto por obispo, para apacentar a la asamblea del Mesías, la cual él ganó por su propia sangre. Escuchen, para apacentar, pastorear a la asamblea del Mesías. Pueden ustedes notar que el apóstol está hablando a los mismos ancianos, los cuales él mandó a llamar desde Mileto. Entonces, no hay duda alguna que un obispo no es nada más que otro miembro del cuerpo de ancianos de cada congregación. Si usted lee otra traducción de la Biblia, por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente, en los Hechos 20:28, mire lo que dice. Hechos, capítulo 20, verso 28. Entonces, cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo del Creador. Alimenten y pastoreen al rebaño, su asamblea, comprada con su propia sangre, sobre quien el Espíritu del Creador los ha designado como ancianos. O sea, a ustedes, ancianos, se les está diciendo pastoreen, cuiden, velen por la asamblea. Entonces estamos viendo que un pastor, un anciano o un obispo es lo mismo. No hay ninguna diferencia. Cuando el apóstol le escribe a Timoteo, le dice, 1 Timoteo capítulo 3, verso 1 al 7, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena cosa desea. O sea, si alguno anhela ser parte del liderato de la congregación, si algún hombre creyente en el Mesías que se congrega quiere ahora aspirar a este puesto de gobierno en la congregación, buena obra desea. Pero, hay que cumplir con unos requisitos para todo aquel hombre, no mujer, hombre que aspire. Tiene que someterse al listado ordenado por el Mesías de 1 Timoteo
capítulo 3, del 1 al 7. Pero también estos mismos requisitos el apóstol se lo da a Tito. Tito, capítulo 1, versos 5 al 9. Así, de esa manera pasarían a ser miembros del cuerpo de ancianos, del cuerpo de gobierno de cada congregación. Si pudieran leer con atención la palabra que dice en el versículo 2 de 1 Timoteo capítulo 3, hay una palabra que dice, vamos a leerla. 1 Timoteo capítulo 3, verso 2, en la última partecita, dice: pero el que tiene este cargo ha de ser irreprensible, debe ser esposo de una sola mujer y llevar una vida seria, juiciosa y respetable. Debe estar siempre dispuesto a hospedar gente en su casa. Debe ser apto para enseñar la palabra del Creador, para enseñar su ley, para enseñar sus instrucciones. No debe ser un neófito. No, una persona apta para enseñar, o sea, que tenga el don de maestro. Fíjese que aún de todos los requisitos morales que se le exige a esa persona para ocupar el puesto de gobierno en la asamblea, si lo reúne, muy bien, pero le falta un don espiritual, que el Espíritu del Creador se lo debe dar. Y si él no lo tiene, debe anhelarlo, debe pedirlo al Creador, para que el Creador le diga a su Espíritu entonces que le dé este don a este varón que tiene 10 o 20 años tratando de reunir esos requisitos. Y más ahora, con la inmoralidad que hemos estado viviendo, el que un hombre cumpla con todos estos requisitos no es imposible, pero da mucha brega. Y más en una cultura como la de nosotros, donde la cultura moral se ha ido abajo, al suelo. Entonces, este hombre debe tener este don. Estos son los requisitos que podemos ver para aquel que quiera aspirar al gobierno de la asamblea. Observarían de inmediato cómo se genera un mar de interrogantes. Veamos dos ejemplos vitales. Puede darse el caso que un aspirante, volvemos a lo mismo, reúna todos los requisitos mencionados, pero si no tiene el don de maestro, si no es apto para enseñar, no puede pretender ser parte del cuerpo de ancianos. No puede. El caso de alguno que al momento de aspirar posea varios dones a la vez, esto es otra cosa, miren bien. Si ustedes pueden reunir todos los requisitos y tiene muchos dones, que no es el don de maestro, el don de pastor, el don de profeta, el don de evangelista, el don de hacer milagros, o el don de lengua. Estos dones a ustedes no lo califica para usted entrar a formar parte del cuerpo de ancianos, porque el único don que el Espíritu del Creador exige a los que aspiren era el don de maestro, apto para enseñar la palabra del Creador. Si leemos la epístola del apóstol Shaul a la congregación de Filipo y la comparamos con la epístola del apóstol Kefa, Pedro, a las congregaciones del Ponto, Capadocia y Bitinia, nos daremos cuenta que los obispos son los mismos ancianos que deben gobernar la asamblea del Mesías. Filipenses capítulo 1, verso 1. Allí cuando el apóstol se dirige a la asamblea de Filipo, dice inmediatamente, Filipenses capítulo 1, verso 1. Shaul y Timoteo, siervos del Mesías, saludan a los que en la ciudad de Filipo pertenecen al pueblo santo por estar unidos al Mesías. Es decir, a toda la comunidad, con los ancianos
y diáconos. Con los ancianos y diáconos. Esta asamblea tenía su liderato, tenía su gobierno. Ancianos y diáconos. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 5, Primera de Pedro, capítulo 5, verso 1 al 13. Vamos a ver cómo también en estas asambleas del ministerio de la circuncisión, compuesta mayormente por judíos, israelitas, vamos a ver que ya estas asambleas tenían un modelo, tenían un cuerpo de ancianos que pastoreaban cada asamblea. Primera de Pedro capítulo 5, verso 1 al 13. Quiero aconsejar ahora a los ancianos de las congregaciones de ustedes. Yo que soy anciano como ellos y testigo de los sufrimientos del Mesías, y que también voy a tener parte en la gloria que ha de manifestarse. Cuiden a las ovejas del Mesías, que han sido puestas bajo su cargo. El apóstol Kefa, Pedro, está hablando, se está dirigiendo al gobierno de esta asamblea. No se está dirigiendo, por mencionar un nombre de una pastora muy famosa, no se está dirigiendo a Yesenia Tin, no se está dirigiendo a los pastores de la Romana, no se está dirigiendo a los pastores de Higüey, no se está dirigiendo al pastor de la iglesia de la profecía, ni de la iglesia Dios habla hoy. No se está dirigiendo a ellos. Si hoy el apóstol Shaul lo reviven, y al apóstol Pedro y a todos, y quieren enviarle un mensaje a la asamblea, inmediatamente en la carta van a escribir, en primer lugar, como destinatario, será el cuerpo de ancianos de cada asamblea. No será el pastor ni a la pastora. Pero resulta que si estos apóstoles son levantados y ven lo que ellos ya profetizaron, pero que lo levanten ahora y empiezan a caminar calle por calle, barrio por barrio, ciudad por ciudad, y ven cómo están hoy organizadas las asambleas con un pastor a la cabeza, o una pastora, o un cura, o un sacerdote, o un obispo, dirían, ¿pero qué es esto? Esto no fue lo que nosotros constituimos. ¿O qué doctrina es que están siguiendo? Porque la de nosotros no es la que enseñamos. Esto no fue lo que el Espíritu del Creador nos mandó a hacer, lo que ustedes están haciendo. Cuiden a las ovejas del Mesías que han sido puestas bajo su cargo. ¿A quién? Le está hablando a los ancianos. Háganlo de buena voluntad, como el Creador quiere, y no forzadamente, ni por dinero, sino de buena voluntad. No de mala gana, no por dinero. El trabajo de estos ancianos en la congregación es voluntario, para que así las ovejas puedan someterse. ¿Por qué se van a someter? Porque ven las ovejas que el trabajo de estos ancianos, que están dando todo por el cuidado de ellos, de vuestras almas, lo están haciendo voluntario, no por dinero. Por lo tanto, las ovejas tienen que someterse, se someterán suavemente. Pero si estos ancianos empiezan a cobrar dinero por cuidar de estas ovejas, entonces ya las ovejas no se van a someter a ellos. Quienes tienen que someterse son los ancianos a las ovejas. ¿Por qué? Porque las ovejas son quienes les está pagando a estos ancianos. Que estos ancianos están cobrando 10,000 o 30,000 pesos, o 10,000 pesos, 20,000 cada uno. Pongamos que sean 5 ancianos en cada congregación. Y esos 5 ancianos, cada uno de ellos cobre 10,000 mensual.
Ya quien tiene que someterse son los ancianos.